Quiero aprovechar los próximos minutos que tengo con ustedes para compartir esta segunda semana de cómo mover la aguja. Comenzamos una conversación espiritual acerca de cómo nos vemos nosotros en el evangelismo. ¿Dónde estamos nosotros con relación a compartir nuestra fe? Y quiero comenzar compartiendo algunos de los pasajes que miramos la semana pasada porque forman la base para la semana pasada, para hoy y para la próxima semana. Y nos hablan más que ninguna otra cosa acerca del amor de Dios por la humanidad completa. Y Juan en el capítulo 20, verso 21, dijo, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y le está hablando a la iglesia. Le está hablando a ti y me está hablando a mí. Dice, como el Padre me envió, yo los envío también a ustedes. Y Pablo en el libro de Colosenses, en la carta a la iglesia en Coloso, le dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Y Pedro, en primera de Pedro, escribe en el capítulo 3, versos 15 al 16, y él dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza, la salvación, de tu vida transformada, de dónde tú estás en tu relación con Dios. Les estaba diciendo de tu esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? La salvación que has recibido en Cristo Jesús y la vida eterna que te espera como resultado de poner tu fe en Cristo. Pablo dice, si alguien te pregunta acerca de tu esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y con respeto. Pero háganlo con humildad y con respeto. Tanto Pablo como Pedro como Jesús enfatizan el llamado y más que nada la responsabilidad que tenemos nosotros como seguidores de Jesucristo, como discípulos de Jesucristo, de compartir nuestra fe. De compartir y transmitir a los demás esa gracia que ha caído sobre nosotros, que ha sido dada de forma gratuita en nuestras vidas y que nos ha transformado en el aquí, en el ahora, al igual que nuestra eternidad. La semana pasada hablé bastante acerca de las razones por las cuales muchas personas no comparten su fe. Las cuales no comparten su fe. Y una de las principales es que en algún momento fuimos engañados y alguien nos hizo pensar que si compartíamos nuestra fe con otra persona, teníamos que llegar al punto donde esa persona orara una oración de salvación o de arrepentimiento. Eso no lo vemos en ningún lugar de la Escritura. Simplemente son métodos que en una temporada puede que hayan funcionado, pero en esta temporada son arcaicos. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando la gente llega a hablarle a alguien de Cristo y esta persona no abre su corazón a Él o no entrega su vida a Él en la forma en que tú lo quisieras, consideramos que eso fue un fracaso. Y no estoy diciendo que eso no ocurre, pero no es así en la mayoría de las veces. La mayoría de las veces lo que ocurre es que Dios te utiliza a ti y a mí de forma soberana y te coloca en un lugar y en un punto de movimiento donde la jornada de esa persona es una continuidad. Donde se ha ido moviendo la aguja y el Espíritu Santo ha estado trabajando en la vida y el corazón de esa persona, de modo que tu trabajo y tu función es compartir tu fe y mover la aguja. Hay gente que en nuestra cultura y en nuestra sociedad están en cero o negativo. Y entonces es imposible llegar de cero al punto de decisión y de salvación. Por lo menos en este tiempo y en esta cultura. ¿De qué ocurre? Claro que sí ocurre y a todos nos ha ocurrido. Pero en ese momento en que ocurra que alguien hace la oración de salvación y ora contigo, dile gracias Señor. Porque alguien antes que yo estuvo trabajando ese corazón. Gracias Espíritu Santo, porque antes de que llegara a este punto y a este lugar, no puedo ser arrogante y decir, yo he llevado a tantas personas a orar su oración de salvación. Por el contrario, deberíamos ser humildes y decirle gracias Señor, porque en esa jornada, en ese camino, tú me permitiste ver una cosecha de lo que otros han venido sembrando a través de la vida de esta persona.
persona. Así es más como se da esa jornada de fe que un momento definitivo. Hay excepciones, pero son las menos. Así que no voy a hablar de las excepciones, sino que te voy a hablar de un modelo que te va a ayudar independientemente de tu personalidad. Y hablamos de que hay personas que no comparten su fe porque primero han creído la mentira de la cultura de que la fe es algo privado. Realmente la fe bíblica no es algo privado, ni la fe cristiana es algo privado. Por el contrario, te dice Pablo, Jesús y Pedro, estén dispuestos a compartir su fe. De hecho, los envío a compartir su fe. Mateo 28, 19, 20, el resto de ese capítulo, ¿qué te dice? Vayan por todo el mundo. Ve, y a veces pensamos, wow, pero es que yo no he salido de aquí. Apenas llegué a Saxi. Lo que te está diciendo es ve por todo tu mundo. Ve por todo tu mundo. Donde quiera que tú vayas, ese es tu mundo. Ahí comparte tu fe y haz discípulos. Y que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñale todo lo que yo te he enseñado. En otras palabras, todo lo que tú has recibido, compártelo también. Comparte de esa gracia. Vimos la semana pasada que no tenemos que sentir esa presión de que tenemos que llegar a ese punto de, digamos, cerrar el trato. Vimos la semana pasada que nuestro objetivo simplemente debe ser mover la aguja a través de cada interacción, a través de cada conversación, a través de que tu vecino mire cómo tú vives tu vida, a través de que tu compañero o compañera de trabajo aprenda, crezca y desee conocer a ese Dios que tú conoces, que te lleva a producir, a servir, a liderar, a manejar de la forma en que lo hace. Cuando hacen negocios contigo, debes mover la aguja también. Cuando trabajan contigo, todas las cosas en tu vida deberían ser un ejemplo que guía a las personas a querer acercarse más a ese Jesús a quien tú sirves, a ese Cristo que dio su vida por ti, acercándonos en cada interacción y en cada conversación y en cada oportunidad. Tenemos que confiar en la gracia soberana de Dios, de que Él está obrando en las vidas de cada persona con las cuales tú te encuentras y tú te conectas. Y sí, en ese viaje vas a llegar allí cuando hay personas que estén abiertos para recibirlo. Pero cuando no sientas que ha sido un fracaso ni que te han rechazado a ti, sino que tú sigues moviendo la aguja. Tú sigues moviendo la aguja con tu ejemplo, con tu conducta, con tu fe y con tus vivencias. La semana pasada te prometí que te iba a dar aspectos bien prácticos acerca de cómo mover la aguja espiritual en la vida de la gente que está a tu alrededor. Y una de las cosas que enfaticé muchísimo la semana pasada es que esto no se trata acerca de un programa. Esto no se trata acerca de manipulación. Esto se trata de que Dios te amó tanto a ti y ama al mundo de tal manera que Él no quiere que ninguna de las personas que están a tu alrededor se pierdan, sino que deban sentir, experimentar y vivir el amor de Cristo a través de cómo tú vives tu vida. Y te dije, te voy a dar principios bien básicos y vamos a mirar 5, 2 de ellos hoy y 3 la próxima semana. El primero que vamos a mirar hoy es desarrollar amistad. Desarrollar amistad. El segundo es servir desinteresadamente. Estas son formas de cómo compartir tu fe. Estas son formas de cómo enfocarte y ser intencional en compartir tu fe. El tercero es compartir tu historia. Cuarto es dar razones. Y el quinto es decir la verdad. Desarrollar amistad, servir desinteresadamente son los 2 que voy a abarcar hoy, que voy a cubrir hoy. Y la próxima semana vamos a cubrir los próximos 3. Vamos a entrar en materia y vamos a mirar el primero, que es desarrolla amistad. Desarrolla amistad. Una forma de compartir tu fe, una forma de mover la aguja es desarrollando amistades genuinas, sinceras y auténticas. No pretender que eres un amigo para luego tratarlos de llevar a la iglesia. Eso no es lo que estoy enseñando aquí. Estoy enseñando que verdaderamente tú te intereses, vengan o no vengan,
en hacer una amistad profunda y te interesas por esa persona, por su vida, por su realidad, por sus problemas y por su familia. Este tipo de personas, hay gente que están diseñados de esta manera. Nair habla hasta con las cajeras en los supermercados. Ella habla con todo el que se encuentra. Yo soy más introvertido. Yo siempre te he hecho esta historia. Me voy, la dejo por un segundo, ya tiene amigos y amigas y conoce su vida y conoce la historia. Y yo digo, ¿cómo tú sabes eso si apenas te dejé por 2 segundos? Y me dice, pero es que la gente a mí me habla. Yo digo, no, a mí no me hablan, a ti te hablan porque tú les hablas primero. Pero bueno, como sea, ella es una persona que está diseñada para ser relacional. Una persona que verdaderamente se interesa por las demás personas. Pero no solamente lo vemos en la vida cotidiana de algunas personas que tienden a ser un poco más extrovertidos o establecer relaciones con más facilidad, sino que lo vemos en el Nuevo Testamento. Hay para cada una de estas cosas que voy a compartir, hay ejemplos bíblicos. El primero es Leví. Leví era un recolector de impuestos y está también lo conocemos como Mateo, pero Lucas capítulo 5 lo registra en el verso 27 al 29. Encontramos a Mateo, a Leví aquí, y él organiza una fiesta. Él se lanza a hacer una fiesta para construir puentes con sus amistades y con sus compañeros de trabajo. Él dice, voy a hacer una fiesta porque yo quiero que esta gente conozca al que yo conocí. Y él hace una fiesta e invita a todos los recolectores de impuestos, que eran sus colegas, sus compañeros, antiguos compañeros, porque quiere presentarles a Jesús. El verso 27 dice, tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Y el verso 29 dice más tarde, eso no quiere decir por la tarde, dice pasado el tiempo, estaba diciéndote pasado el tiempo, Leví dio un banquete en su casa. Y dijo, con Jesús como invitado de honor y muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, y otros invitados comieron con ellos. ¿Qué hizo Leví? Abrió su casa, invitó a toda la gente que conocía del trabajo porque quería presentarles a Jesús. Simple y sencillo. Mateo estaba intencionalmente creando un ambiente para que la gente conociera a Jesús. Él estaba intencionalmente creando un ambiente para que la gente pudiera profundizar en sus conversaciones y que se dieran conversaciones espirituales en las cuales ellos pudieran encontrar y descubrir lo que él había encontrado, que lo había transformado, porque él dejó todo lo que él hacía, dejó su trabajo, dejó su carrera para seguir a este carpintero. Y él dice, yo quiero que los demás descubran lo que yo acabo de descubrir. Pero no solo Mateo, Jesús era excelente en este mismo enfoque de evangelización. Jesús es probablemente el mejor ejemplo que vemos a través del Nuevo Testamento. En la medida en que tú examinas los evangelios, tú ves a Jesús viviendo estos 5 enfoques, pero yo pienso que este primero era su favorito, porque por lo menos es el más que lo vemos repetirse en los evangelios. De hecho, Jesús a menudo por la gente religiosa era llamado ¿qué? Amigo de los pecadores. ¿Por qué? Porque se pasaba haciendo fiestas o en su casa o en la casa de alguien más. Él hacía fiestas, comida e invitaba a la gente del pueblo que nadie quería invitar. No invitaba a la gente de la iglesia. O sea, te la dejo ahí para que se asiente. Solo por un momento. Somos seguidores de Jesús. Debemos entonces hacer lo que hacía Jesús. Él dejó a la gente de la iglesia en la iglesia y se fue a recoger gente de los barrios y de las comunidades, hacía fiestas con ellos y comidas con ellos. Ese fue el título que le dieron sus enemigos como una insignia de desprecio. Este es amigo de pecadores. Jesús cargó ese designio y eso como una insignia de logro, de éxito y de lo que él había venido a hacer. Él decía, yo soy amigo de pecadores. Yo soy amigo de pecadores. Página tras página en los evangelios tú ves a Jesús entablando conversaciones.
involucrándose de forma personal, auténtica y genuina con gente que los demás no querían nada que ver con ellos. ¿Qué hacía Jesús? Se interesaba por ellos, añadía valor a su vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú añadiste valor a la vida de alguien? Él tomaba los marginados, los rechazados y los olvidados y añadía valor a su vida. De hecho, John Maxwell toma eso y lo explota en los principios de liderazgo y dice, tú quieres ser un buen líder en tu empresa, en tu organización, en tu casa. Cada día, cada encuentro, añádale valor a esa persona. Y tú verás que tu influencia va a aumentar. ¿Qué hacía Jesús? Le añadía valor a todos los que se encontraban. Realmente Jesús quería saber cómo tú estás. Cuando Él te preguntaba, ¿cómo estás? Y tú le dabas la respuesta superficial, Él te decía, bien has dicho que no tienes marido porque 5 has tenido y con el que vives ahora tampoco te satisface y es marido de otra. Él les decía la verdad, pero él profundizaba y ¿qué hacía la gente? Reaccionaba. Él no lo dijo para castigarla, él no lo dijo, ella era la mujer adúltera, ni de hecho ni conocemos su nombre, 2000 años después la conocemos por su pecado. ¿Tú te imaginas que cambiemos tu nombre por tu pecado y todo el mundo te llame por el error que cometiste? Eso era lo que le pasaba a esta mujer. Se convertía él verdaderamente en un amigo genuino y esa amistad se convierte en la forma en el que él alentaba, desarrollaba y movía la aguja espiritual de toda la gente con quien él se encontraba. Y esto es lo que hace es que este enfoque sea tan poderoso, porque es un enfoque donde la gente y las personas verdaderamente te importan. Donde la gente y las personas verdaderamente te interesan. Y las personas con las que haces amigos también lo saben. También lo saben. Y ven la preocupación porque te preocupas no solamente por ellos hoy, sino también te preocupas por su eternidad. Y eso es un verdadero amigo. Si así es como estás diseñado, que se te hace fácil invitar gente, que se te hace fácil abrir las puertas de tu hogar, o siempre estás diciendo, ay, si yo tuviera un poquitín más de tiempo, yo invitaría gente, porque te llena, porque te satisface, porque te da trabajo limpiar y la casa y prepararlo y cocinar, pero una vez lo has hecho, te sientes satisfecho. No es un accidente, es parte de tu diseño. Es parte de la forma en cómo Dios te creó, pero hay que atar intencionalidad al diseño de Dios en tu vida. Tú puedes decir, no, si es que yo soy así. No es que eres así, es que Dios te creó así con fines y propósitos eternos. Entonces lo que hay que traer al tema y al asunto de hoy es intencionalidad. ¿Cuán intencional estoy siendo para expandir el reino, compartiendo e interesándome profundamente por las personas? ¿O estoy tan ocupado con mi trabajo que no tengo tiempo nada más que para ir a dormir a mi casa? Si es así como estás diseñado y eres un buen amigo y la gente te mira y te dice, es que este es un buen amigo, es que es una buena amiga. ¿Te estás dando cuenta de cómo Dios podría utilizarte a ti como una herramienta importante en la transformación de la vida de la gente? ¿Qué entonces tenemos que hacer para usar ese don y ese diseño? Primero, sea intencional al iniciar y a fortalecer relaciones. Sea intencional en iniciar y fortalecer relaciones. Dios te preparó de esta manera para su misión en este mundo. Dios te diseñó de esa manera para tu misión. Y los que no se conectan con esta primera, acuérdate que hay 5. Y en alguna de ellas tú vas a caer. No todo el mundo cae en esta primera. Pero tienes que verte a ti mismo como un misionero, como una misionera. Y tus relaciones como la primera línea de actividad de Dios en este mundo. Tú tienes que verte a ti como un misionero y una misionera estableciendo relaciones y como la primera línea de defensa en establecer la agenda de Dios en tu comunidad, en tu vecindario, en tu lugar de trabajo y en los lugares donde estás siendo de influencia.
¿Qué tal si como cristianos operásemos de esa manera? ¿Cómo sería la iglesia? ¿En qué se convertiría la iglesia si dejásemos de ser indiferentes al diseño de Dios para nosotros y simplemente decimos, no, yo vengo, recibo y lo mantengo privado? O sea, te la dejo ahí. Siempre hágalo de forma respetuosa, como nos dijo Pedro, hágalo de forma respetuosa y amable. Al final te voy a dar un recurso o a recomendar un recurso que va a ser útil. Pero inicia conversaciones espirituales en esas relaciones. La gente generalmente no comienza conversaciones espirituales. Cuando Jesús nos dio la gran comisión de Mateo 28 que te mencioné hace un momento, ¿qué Él nos dijo? Si lees la Reina Valera, le dijo, id y haced discípulos. Si lees la Nueva Versión Internacional, te dice, vayan y hagan discípulos. Ve y haz discípulos. En otras palabras, no esperes que la gente llegue a ti, sino que tú te vas a tu mundo y donde quiera que estés, habla, predica con tu vida y enseña con tu vida el amor de Cristo Jesús. Si tú estás abierto al trabajo del Espíritu Santo en tu vida, si lo estás buscando, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a ayudar a navegar esos momentos y esas conversaciones espirituales. El punto C dice, invita a tus amigos a entornos que transforman vida. Invita a tus amistades a entornos que transforman vida. Sea un grupo pequeño, un servicio en la iglesia como es la Semana Santa, el Viernes Santo, tu bautismo en aguas, la dedicación de tu hijo o de tu hija. Invítalos a experiencias en tu vida que trajeron transformación a tu vida. Invítalos a experimentar y a participar de ellos. No te olvides que esas oportunidades están en cada esquina, a la vuelta de cada esquina. ¿Estamos hasta aquí? La segunda forma de compartir el evangelio, te dije que iba a cubrir dos hoy. La primera es sirviendo, desarrolla amistades. La segunda es servicio desinteresado. Servicio desinteresado. Y este es alguien que tiene el don de ayudar y de servir. Al que se refiere Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versos 28. Gente que sirve a la gente. Gente que marca y hace la diferencia en la vida de los demás a través de servir a los demás de manera tangible, que inevitablemente hace que las personas se pregunten y se cuestionen y digan, ¿por qué tú haces estas cosas? ¿Cuál es tu motivación? Y tu motivación no es otra que compartir y repartir de lo que tú has recibido. El amor, la gracia y el perdón de Jesucristo que te impulsa a servir. Hay personas que están diseñados y identifican necesidades donde los demás de nosotros pasamos por alto y no vemos nada. Generalmente la persona que te pregunta, ¿puedo hacer algo por ti? No tiene el don de servir. Está tratando de ver algo y de identificarlo. Y siempre es bueno preguntar, pero está la persona que llega y ve y dice, ahí hay basura, hay que tirarla. Ahí hay algo que está regado, hay que recogerlo, hay que limpiarlo, hay que hacer algo. Esta persona no tiene despensa, no hay que preguntarle qué necesita, hay que irle a buscar la despensa. Ese es el tipo de persona que ha sido diseñado por Dios para tener el don de servicio. Todos estamos llamados a servir, pero hay gente que tiene la capacidad de identificar y ver necesidades y responder a ellas. Su servicio a Dios. Hay un ejemplo bíblico que quiero compartir contigo. Era una mujer que se llamaba Tabata o Tabita. Tabita o Tabata, depende de tu traducción al castellano. Y está registrada en el libro de los Hechos, el capítulo 9. Y Tabata era una mujer, o Tabita era una mujer que ella cosía ropa, ella repartía ropa, ella daba alimentos, ella estaba continuamente usando su don de servir para ayudar a las viudas, para ayudar a los pobres. Y ella se enferma y muere. Y cuando era como una Madre Teresa del primer siglo, y cuando ella muere hubo tal revuelo en la comunidad que la gente empezó a llevarle de las prendas que ella había cosido, de la ropa que les había hecho, y empezó a crear tal revuelo porque la gente decía, la vamos a extrañar, que llega uno de los apóstoles, ora por ella
Tabita resucita y empieza a servir de nuevo. Léete la historia completa en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Tabita tenía el don de servir a los demás y era tal el impacto que había producido para Cristo que la resucitó y la mandó a servir de nuevo. Entonces, ese don lo podemos ver a través de los evangelios también y a través de la Biblia. Recuerda esto, Jesús es nuestro máximo ejemplo. Y Él nos dijo lo siguiente: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan. Porque en la cultura nuestra la palabra servir a algunos le da como que les para los pelos de la espina dorsal y se los pone de punta. Yo no le sirvo a nadie. Y yo de servicio porque tengo la piel más oscurita. Y bueno, tenemos 1000 cosas que decimos en la cultura, ¿sí o no? Porque esto de servir a nadie le gusta. Pero te voy a decir lo que dijo tu maestro, al quien tú y yo seguimos. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino vino para servir. Vino para servir a otros y la forma máxima de servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué hizo Jesús? Él alimentó a la gente, Él le lavaba los pies a la gente, Él animaba a la gente, Él sanaba a la gente, Él le daba vida en lugar de muerte y en la cruz le dio vida eterna a través del perdón de sus pecados. Si Dios te diseñó con el don y tu diseño es servir, no hay nada de qué avergonzarse. Sé intencional en tu servicio. A menudo la gente que tiene el don y la facilidad de servir trabajan tras bastidores y no necesitan escenario, ni luces, ni nada de eso. A menudo encuentran oportunidades y las sirven. De hecho, mientras nos preparábamos para este sermón, para esta plática, yo pensaba en tanta gente de North Place. Algunos que están aquí hoy, algunos que han venido y han servido durante un tiempo y luego se han movido y han servido aquí, hoy sirven en otras iglesias y sirven en sus comunidades, porque North Place, la iglesia de Cristo en general, está construida por gente que sirve y sigue en el ejemplo de Jesús. Ahora, la forma en que estas personas sirven generalmente llegan a los más difíciles de alcanzar. Llegan a los más difíciles de alcanzar porque la gente que ha sufrido, que ha llevado golpes, son gente que su corazón se vuelve encallecido, o sea, se llena de callos. Y cuando tú comienzas a servirle a alguien de forma desinteresada y sin ninguna agenda, comienza esa cebollita a ser pelada y a las capas a ser removida y creas espacio para que haya la suficiente ternura con el trabajo del Espíritu Santo para que Dios entre en ese corazón. Así que busca oportunidades, aprovecha esas oportunidades. Continúa trabajando y orando para nutrir tu espíritu de empatía. No pienses que es una vergüenza. Ese aspecto de tu personalidad es un regalo. Sin embargo, uno de los defectos que podría yo llamar a ese diseño de personalidad, cuando no se ha madurado de la forma correcta, es el tipo de persona que deja su responsabilidad en la casa para ir a servir a otro lugar. Hay jerarquías de responsabilidad. Hay gente que sirve tanto en su trabajo que cuando llegan a su casa no sirven para nada. No le sirven a su pareja, no le sirven a sus hijos, nada. Aquí llegué muerta como un perro. No pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque tu don de servir lo has mal utilizado. ¿Para qué? Para sacar provecho y partida personal al éxito que no te va a llevar a encontrar lo que estás buscando en ese corazón quebrado. Sino que la persona que sirve tiene que identificar sus límites y reconocer que no somos el Espíritu Santo. Siempre hay más necesidad de la cual tú vas a poder ser capaz de servir. La obra en el corazón del ser humano la hace Dios, la hace el Espíritu Santo. No nos podemos convertir en el Espíritu Santo y querer ganarnos la aprobación de todos los demás a través de servir de forma desmedida y descalibrada. Tenemos que ser intencionales, estar atento al empujoncito que te da el Espíritu Santo y reconocer que tú ni yo somos el Espíritu Santo, pero Él sí lo es.
Pero no dejes de servir, no dejes de servir. Haz lugar para interrupción divina. Si tu agenda está demasiado llena, no hay nada que puedas hacer para servir. Usted sabe cuando usted está leyendo un libro, ¿dónde usted hace sus notas? En el margen posiblemente, o al final buscas espacio. Donde lo que tú aprendes, donde lo escribes de un libro, generalmente en los márgenes. Tienes que crear el margen para que Dios lleve a cabo interrupciones. Muchas de las cosas que Jesús hizo en toda su vida eran parte de una interrupción. Él iba de camino a un pueblo y de camino a una aldea y allá se encontraba una mujer en un pozo. Allá se encontraba otro en la plaza. Allá se encontraba otro en el lugar de trabajo. Y él no decía, me voy porque que tengo una prisa, tengo que ir a atender las 10,000 personas que me están esperando. Porque allí sí la fotico de social media se va a ver mucho mejor. Soy un influencer. No, él se sentaba en el pozo a esperar a esa persona, a servir a esa persona, a amar a esa persona. Y hubo momentos donde la necesidad era tan grande, y le decían, no te vayas porque queremos que te quedes porque hay muchos enfermos y hay gente que atender. Y él dijo, no me voy a quedar, es importante que me vaya al próximo pueblo porque allí voy a enseñar y a traer salvación y vida eterna. Él tenía claridad en por qué había venido y sabía qué decir que no. ¿Está conmigo hasta aquí? Y a qué decir que sí, porque su aprobación no venía de las masas, su aprobación venía de su Padre Celestial. Su identidad venía de su Padre Celestial, en quien Él era y no en lo que Él hacía. Haz lugar para interrupción, haz espacio en tu horario y desarrolla discernimiento acerca de a quién debes servir. Desarrollo de amistades y servicio desinteresado. Yo quiero terminar con esta historia. Eugene Peterson, él falleció, pero él muy conocido, pero también tradujo la Biblia al mensaje en inglés, The Message. Pero él dijo lo siguiente: la palabra cristiano significa diferentes cosas para diferentes personas. Para una persona significa una forma de vida rígida, recta, inflexible, incolora, me encanta esa, inflexible, incolora e inflexible. Para otros significa una aventura arriesgada, llena de sorpresas, vivida de puntillas al borde de la expectativa. Y Peterson continúa y dice, si obtenemos nuestra información del material bíblico, no hay duda de que la vida cristiana es una vida que baila, salta y se atreve. Yo quiero que pienses en eso en un momento. Todavía yo no he conocido a una sola persona que me diga, es que estoy seco espiritualmente. Y en la próxima me diga, es que estoy alcanzando demasiada gente para Cristo. Hay una correlación entre la sequía espiritual de una persona y su habilidad de evangelizar y comunicar y compartir su fe. No te tengo que decir ni para que se asiente. Hay una correlación directa entre la vida cristiana vibrante, excitante y al borde de tomar riesgo, porque cada vez que usted le va a hablar a alguien de Cristo, usted se toma un riesgo. Cada vez que usted va a compartir su fe, usted se toma un riesgo y tienes que orar por esa persona y tienes que pedirle a Dios que te dé dirección y que te dé sabiduría y que te dé discernimiento. Pero si yo no comparto mi fe y lo que hago es venir a la iglesia a recibir lo que me den, pancita llena, corazón contento, volveremos el próximo domingo. Te secas porque te secas. Y de aquí te vas a una iglesia y a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia. Si quieres suspender la saltadera de iglesia, comienza a compartir tu fe. Si no compartes tu fe, yo pienso, eso no lo dice la Biblia, pero esta es mi opinión. Y como tengo el micrófono, te la voy a compartir. Yo pienso realmente que cuando nosotros no compartimos nuestra fe, puede haber algo de personalidad, puede haber mucho de la influencia de la cultura, pero también tiene que haber mucho de que Dios no ha hecho nada en mí en tiempos recientes. Porque cuando yo voy a un buen restaurante, nadie me tiene que decir compártelo aquí. Bueno, Yelp y para que te den puntos y todas las cosas. Pero cuando usted va, que usted le cuenta a las amistades cuando los vea el próximo día, fui a este restaurante y tienes que ir porque la comida es sabrosa. ¿Sí o no?
Entonces, si lo que Cristo hizo en mí es sabroso, transformador, vibrante, rico, cambió mi vida, fortaleció mi fe, transformó mi eternidad, ¿cómo me voy a quedar callado? Entonces, primero lo que tenemos que decirle, Señor, yo quiero esa fe vibrante. ¿Sabes cómo la obtienes? Arriésgate a compartir tu fe. Créeme que tu vida se va a volver interesante, impredecible, vibrante, con expectativa. ¿Y qué tal si en el proceso mueves la aguja espiritual de la gente en tu mundo, en tu lugar de influencia, en tu comunidad? Lee Strobel, quien era un ateo, trabajaba para el Chicago Tribune. Era ateo, era periodista en el área legal y era abogado. Su esposa tiene un encuentro con Cristo, se convierte al evangelio y él le dijo: ahora sí que te volviste loca. Voy a hacer una investigación del culto ese en el que te has metido para devaluar o realmente desacreditar el cristianismo y la Biblia. Como era de esperarse, lanza una investigación profunda, de hecho él tiene un libro de su experiencia, lanza una investigación profunda, termina teniendo un encuentro con Dios y luego se convierte en pastor. Él practica lo que estamos hablando hoy aquí. Y una de las cosas que él cuenta, dice: un día estaba trabajando en mi oficina en el Chicago Tribune y sintió el impulso de irle a hablar a un compañero que estaba en la oficina comercial. Y él dice que pues se armó de toda la fe posible porque el compañero que él conocía no era uno que estaba abierto a temas de fe. Y él fue donde el compañero, dice que no se le acercó demasiado, pero a distancia razonable y prudente le dijo: mira, la semana que viene es Semana Santa, ¿te interesaría ir a la iglesia? Y él le dijo: no. ¿Te interesaría conversar acerca de temas de fe? No. ¿Sabes que lo que celebramos en Semana Santa es que Cristo vino y dio su vida por ti, perdonó todos tus pecados, transforma tu vida y te da una eternidad en Él y transforma todas las ramas de su vida? No me interesa, le dijo. No me interesa. Le dijo: algún día estarías dispuesto a que te llame y conversemos. No me importa, no quiero saber nada de lo que estás hablando en temas de fe. Él dice que se dio la vuelta y regresó a su oficina y dijo: posiblemente fallé en el discernimiento. Posiblemente no fue la voz ni el impulso del Espíritu Santo. Pero pasaron los años, se convierte él en un pastor y dice que un día ve a este hombre con su esposa y su hijo. Y este hombre se acercó a él al final del servicio y le dijo: quiero darte las gracias por tu influencia espiritual en mi vida. Y él dijo: pues de nada, pero no te conozco. Y él dice: yo sé que no me conoces, pero un día yo había perdido mi empleo, estaba ayudando a uno de los dueños en el Chicago Tribune, y tú llegaste a una oficina y yo estaba trabajando con la baldosa en el suelo y tú le hablaste a un hombre acerca de Dios, acerca de su amor, acerca de su perdón, acerca de cuánto estaba deseando una relación con Él. Y mientras yo frotaba el suelo porque no sabía ni cómo iba a pagar la renta y lo único que me dieron fue un trabajo de un laminado de baldosa. Allí en mis rodillas y en mis manos estuve yo. Cuando terminé de escucharte, llamé a mi esposa, fuimos a tu iglesia, mi esposa, mi hijo y yo, y le dimos mi vida a Cristo. Dice Lee Strobel: jamás pude haber imaginado que un paso de fe y de obediencia llevara a una familia transformada. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Esto no es de una línea recta, yo hago esto y produzco esto. El reino de Dios es tan increíblemente sorprendente. El amor de Dios por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo, por todos los que estamos aquí sentados es tan grande que si tú le permites a Él que te utilice, tu vida va a ser vibrante. Tu vida va a ser transformada y la eternidad de cientos y decenas de personas van a ser cambiadas. El llamado de hoy, el tiempo de respuesta, no es aquí. Usted sabe dónde es el tiempo de respuesta. Esta semana en tu comunidad, esta semana en tu lugar de trabajo, esta semana en tu mundo. Va a responder al llamado de Cristo con la gente que Dios ponga delante de ti y harás discípulos. El corazón de Dios es hacer más discípulos que crezcan en su relación con Él. Te invito a ponerte de pie.
quiero llamar y pedirle a nuestro equipo de oración que me acompañe. Nos escuchaste decir que creemos en el poder de la oración. Y a lo mejor hoy tú tienes que orar por alguien que debe entregar su vida a Jesús, que debes mover la aguja, que quizás debe escuchar una primera conversación de parte tuya, que no sabe que es cristiano. Y te invito a que hagamos una oración en este momento, pero a lo mejor hay una necesidad profunda en tu vida de abrir tu corazón a Él. A lo mejor en la aguja espiritual tuya ya es el tiempo donde tú digas, yo voy a abrir mi corazón a Cristo. Yo voy a abrir mi corazón a Jesús y quiero, a lo mejor la oración o de otro puede ser, yo quiero vivir esa fe vibrante porque me estoy secando en el árbol. Me estoy muriendo por dentro. Y hoy Dios en su soberanía te trajo hasta aquí para que dejes a un lado la religiosidad que te ata y puedas vivir una relación vibrante de fe y transformadora en Él, que te lleva a no ser un antipático en la sociedad, sino a ser un faro de luz en la sociedad y en tu comunidad. Está diciendo, sé quién tú eres, pero sé intencional. Y la forma en cómo te creé, quiero que des testimonio de mí donde quiera que estés. Pero si hay alguien enfermo, creemos en el poder de la oración. Creemos que la oración salva y sana y transforma. Si conoces a alguien que hay una crisis en tu trabajo o en tu lugar, hoy es un día perfecto para orar por ellos. Y si deseas que este equipo una su fe a tu fe, ellos están deseosos de orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Te doy gracias por tu palabra y por la forma en que tú nos muestras tu amor. La forma en cómo nos mostraste tu amor incondicional y cada día extiendes tu gracia inmerecida hacia nosotros. Te pido que estas próximas semanas sean semanas de encuentro sobrenatural. Que tú nos sustentes, que nos guíes, que tu bendición esté sobre nosotros, que tomamos pasos audaces de fe y en el diseño en el cual tú nos has creado podamos ser un instrumento de amor, de gozo, de paz y de salvación en tus manos. Oramos todas estas cosas creyendo en el nombre de Jesús. Amén.